a les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. La Guerra dels 100 anys és un dels esdeveniments més coneguts de l'edat mitjana. Un conflicte que va durar 116 anys i que va enfrontar anglesos i francesos pel control del Regne de França, en un típic conflicte dinàstic de la baixa edat mitjana. Aquesta llarga guerra va estar farcida d'expedicions militars, cavalcades, traïcions, assassinats, treves, maniobres polítiques i llargues treves, i va implicar personatges tan icònics com Enric V d'Anglaterra, el duc Felip el Bo de Borgonya o Joana d'Arc, la donzella d'Orleans. El que potser no és tan conegut és que al bell mig d'aquesta llarga guerra va haver-n'hi una altra. Una guerra civil dins de la més alta aristocràcia francesa que va enfrontar durant anys els partidaris de la Casa d'Orleans, els armanyacs, als partidaris de la Casa de Borgonya, els borgonyons. Vista en perspectiva, aquella guerra va estar plena de moments impactants per la nostra mentalitat novel·lesca de la història, cruels assassinats, revoltes populars, bruixes i intrigues polítiques que van acabar amb un fet ben modern, la construcció nacional de França. Aquesta setmana, doncs, ens endinsarem en el món de la gran aristocràcia francesa de principis del segle XV. Benvinguts al món borgonyó, benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Aquesta setmana estem aquí per parlar-vos del conflicte entre armanyacs i borgonyons a la baixa edat mitjana. Ho farem, com sempre, amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut. Bones. Aquest tipus d'enfrontaments entre l'aristocràcia són freqüents a l'època? Sí, de fet, no només aquest tipus d'enfrontaments entre l'alta aristocràcia, sinó aquest context de crisi dinàstica, podem dir que en el fons és el mateix context que passarà durant la Guerra dels 100 anys o durant a l'interior del Regne de França durant, com veurem avui, el regnat del rei Boig, però aquest tipus de crisis dinàstiques són el moment perfecte, no? El moment en què el sistema falla, perquè els diferents grups de pressió, els diferents interessos o partits aristocràtics de cada regne aprofitin per intentar resoldre les seves diferències, no? Contemporàniament, el programa que parlarem avui, per exemple, a la Corona d'Aragó hi havia hagut, o estava havent l'interregne, la mort de Martí l'Humà sense descendents o sense descendents legítims o sense descendents directes a qui passa la corona. Es va obrir aquell interregne que acabaria en el compromís de Casp, no? Que és una manera de resoldre aquest tipus de crisis dinàstiques. La Guerra dels 100 anys, ja mitjans del segle XIV, també era una crisi dinàstica, també és una oportunitat de reivindicar drets o de reivindicar espais de poder, i com veurem al programa d'avui, en aquest enfrontament entre la Casa d'Orleans, o el partit armanyac, i els ducs de Borgonya, passarà exactament el mateix, no? És un moment en què aquests... ja veurem també que és una situació molt moderna, no? No estem podem fins i tot parlar de partits aristocràtics, no? Hi ha una lògica de partits, d'interessos, d'estratègies diferents que aprofiten un moment d'inestabilitat dinàstica o inestabilitat del regne per fer-se forts i dur a terme a gran escala el que era una realitat des de sempre en aquest tipus de societats, que era la guerra privada. Estem encara en un moment en què la guerra no la monopolitza l'Estat, amb la qual els grans poders aristocràtics veuen a la guerra, no? la violència pròpia i cap als altres, una manera de fer la seva política. Llavors, en aquest sentit, aquest tipus d'enfrontaments, tot i que visualment agafen la seva màxima expressió en moments com el que ens ocupa avui, no deixen de ser una constant de la baixa edat mitjana europea.
Molt bé, i a més de l'Alberto, avui contem especialment amb la presència d'en Raúl González, doctor en Història Medieval per la Universitat d'Oviedo i actualment és professor d'espanyol en educació secundària a França. Benvingut, Raúl. Hola, muchas gracias. Estem en un moment molt conflictiu a tota Europa. Què té de diferent aquesta lluita entre armanyacs i borgonyons de la resta de conflictes de la seva època? Bueno, pues como comentaba Alberto, ¿no? Es una época muy conflictiva en la que, de hecho, a lo largo del siglo XIV y los primeros años del siglo XV, prácticamente todas las dinastías europeas sufren algún tipo de quiebra. O hay un golpe de Estado, una extinción dinástica o algo por el estilo, ¿no? La diferencia que tiene esta en concreto en Francia, este tipo de conflicto, es que se produce en el país más importante de la Europa del momento. La Francia, al momento, la corte principesca de la Francia del momento es el espejo de Europa. Entonces lo que ocurre allí tiene una trascendencia a nivel absolutamente continental. Y este conflicto del que vamos a hablar, por un lado, tiene un rasgo más arcaico, más de lucha feudal, de príncipes, una especie de guerra privada, con venganzas privadas, pero por otro lado, se produce en un contexto de un Estado muy desarrollado, posiblemente los más desarrollados de la época a nivel administrativo, de tal manera que tiene rasgos mucho más modernos. Por ejemplo, pues tenemos el uso de la propaganda, la demagogia, listas de gente que está proscrita políticamente, asesinatos organizados con un fin propagandístico y la construcción de fazones con un cierto apoyo popular. Entonces es un conflicto a la vez moderno y arcaico. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs com ja sabeu, els qui sou oients habituals de les Portes de Troia, començarem per posar-nos una miqueta en context per parlar del tema especial del programa d'avui. Avui ens emmarquem, com hem dit a la introducció, en la Guerra dels 100 anys i el que voldríem saber una miqueta al principi és de què va això de la Guerra dels 100 anys i com ens afecta pel que parlarem avui d'armanyacs contra borgonyons. Raúl. Bueno, pues la Guerra de los 100 años, como probablemente más o menos a todo el mundo le suene, es el gran enfrentamiento de la Baja Edad Media entre el rey de Francia y el rey de Inglaterra, que empieza como un conflicto más clásico, más medieval en el sentido más tópico, más feudal, por un enfrentamiento de quién tiene precedencia de vasallaje, unido a una disputa de tipo dinástico, pero que se va enquistando en el tiempo, y acaba siendo ya en el siglo XV, porque empieza formalmente en 1337 ya son las primeras grandes batallas y se alarga hasta mediados del siglo XV. Bueno, pues ya en el siglo XV, que es la época en la que nos vamos a entrar nosotros, ya adquiere un rasgo más de lucha entre estados, un estado inglés frente a un estado francés. Y en lo que nos afecta a nosotros vamos a hablar de algo que quizás es menos conocido o se entiende menos desde las películas, los libros, las novelas que nos han hecho conocer la Guerra de los 100 años, y es que en esta segunda fase, la del siglo XV, en esta fase más moderna, por así decir, de la Guerra de los 100 años, se esconde no solo la guerra entre ingleses y franceses, sino una guerra civil dentro de Francia, entre dos facciones que se conocen como armagnacs y borgoñones. Muy bien, y en esta guerra civil o en este contexto de la Guerra de los 100 años,
durante el siglo XV, hay una figura importantísima, sobre todo en esta primera fase, que es la figura del rey de Francia, que justamente en esta época, por algunos, ¿no? Porque como sabemos que esto de los adjetivos siempre tienen dos caras, era conocido como el rey loco. ¿Qué nos podrías decir de este rey loco que ya sin saber nada de él ya nos parece solamente por el adjetivo con el que se le calificaba un personaje como mínimo interesante de conocer? Eso es. Este rey, Carlos VI de Francia, es un personaje realmente fascinante. Tiene un reinado larguísimo, desde 1380 hasta 1422, y es un reinado al que accede siendo niño y accede en un momento de máximo prestigio y de máximo poder del rey de Francia. El rey de Francia en este momento, digamos que ha ganado prácticamente la Guerra de los 100 años. El padre del rey loco, Carlos V, ha conseguido prácticamente expulsar a los ingleses de Francia, salvo de un par de núcleos, Calais al noreste, la zona de Burdeos al suroeste y 2 o 3 plazas más en la costa. Y ha centralizado el Estado, ha creado una administración moderna, eficaz, y en ese momento muere y le hereda Carlos VI, que es un niño. De tal manera que en el momento de máxima eficacia, por así decir, del Estado monárquico, le falta la cabeza. Y entonces, en vez de gobernar el rey, se establece una regencia de sus tíos, 3 duques, que, bueno, no están tan interesados en un gobierno centralizado, uniforme y eficaz, sino que es más un reparto de juego de poder dentro de la gran aristocracia. Tienen la mala suerte de que, bueno, los niños crecen y entonces, pues apenas 8 años después de llegar al trono, Carlos VI se hace mayor de edad y asume el poder. Y encima resulta ser un rey bastante eficaz, bastante concienciado con la importancia de su labor y que quiere recuperar la tarea de su padre. De hecho, vuelve a llamar al poder a los consejeros de su padre que habían sido expulsados por los tíos, ¿no? Por los regentes. Pero la suerte que tienen los tíos del rey, estos duques, son los duques de Berry, de Borbón y de Borgoña, es que resulta que apenas 4 años después de tomar el poder personal, o sea, 1392, el rey Carlos VI sufre una crisis de locura que lo aparta del gobierno. Que además es una historia absolutamente novelesca, pero de la que tenemos constancia documental, como en una expedición militar interna que hace para apagar una rebelión, el rey, en un momento en que está atravesando un bosque camino de Bretaña, una extraña figura, una especie de mendigo con capa, sale del bosque corriendo, le tira de las riendas del caballo y le dice: «Majestad, dad la vuelta, es una traición». Y antes de que nadie consiga detenerlo, el señor se escapa por el bosque. El rey queda un poco aturdido, pero continúa la marcha normal y va acompañado de unos pajes. Uno de ellos lleva una lanza, el otro lleva un casco, y un caballo de alguno de los dos tropieza, de tal manera que la lanza de uno de los pajes choca con el casco del paje que va delante, y este ruido repentino produce un shock en el rey, que cree que ha habido algún tipo de ataque y saca su espada y empieza a atacar a sus soldados y a la gente que le rodea, sobre todo a su hermano Luis de Orleans. Lo que ahora se llama hacer un Froilán. Exactamente. Y bueno, al final no dejan de ser herederos de esta rama, en cierto sentido. Froilán posiblemente sea descendiente de Carlos VI, hasta que al final... Tiene algún rasgo. Sí, algo siempre algo que... Y a raíz de este ataque repentino en el que el rey ataca a sus seguidores, y parece ser que especialmente tiene una fijación con su hermano Luis de Orleans, el rey entra en una especie de enfermedad que realmente no se ha podido conocer bien, pero que hace que a lo largo del resto de su largo reinado, durante larguísimas temporadas, tiene lo que sus cortesanos llaman ausencias, ¿no? Las ausencias del rey son periodos en los que el rey está encerrado, loco, y no puede gobernar. Y entonces sus tiros regentes recuperan el poder. Entonces tenemos una situación como mínimo curiosa, ¿no? Un reino formalmente en guerra con Inglaterra, aunque en este momento la guerra estaba bastante parada, un rey loco y todo esto que conlleva, ¿no? ¿Quién manda en Francia en este momento si el que no manda es el rey? Ese es el problema, ¿no? En el momento que se está consolidando una monarquía centralizada, en el que se entiende que el poder lo tiene que ejercer el rey y sus consejeros directos, en el momento que se consigue asentar eso en Francia, el rey está loco. Entonces, ¿quién ocupa el poder? En este caso, los tíos del rey, sus regentes. Aunque su hermano, ese hermano al que le había atacado en la primera crisis de locura, por entonces menor de edad,
va a ir creciendo y a medida que crezca quiere ocupar un gran papel, porque realmente después de los hijos del rey, porque Carlos VI va a tener hasta 12 hijos, pero son todos muy enfermitos, van muriendo uno detrás de otro, y curiosamente, y Luis de Orleans es el heredero, ¿no? Entonces es una personalidad muy fuerte, y como hermano del rey, siempre va a estar peleándose con sus tíos a ver quién controla el poder. Entonces, al final, el problema es que los príncipes, sin llegar a una guerra abierta todavía, van enfrentándose por las cuotas de poder que quieren ocupar dentro de la monarquia francesa de la època. Molt bé, i així arribem al sorgiment d'aquestes dues faccions nobiliàries que comentàvem al principi. D'una banda, els armanyacs i de l'altra, els borgonyons. Aquests dos noms, d'on provenen? Eso es. Bueno, en el caso de Borgoña es más evidente, ¿no? Porque ya uno de los tíos del rey era el duque de Borgoña, y que va a construir una especie de gran estado principesco a caballo entre Francia y lo que hoy llamamos Alemania, entre Francia y el Imperio. Va a llegar este estado principesco a ocupar básicamente lo que es el Benelux. De hecho, es el origen del Benelux, ¿no? De Luxemburgo, Bélgica y Holanda van a acabar cayendo del lado de esta familia. Y es realmente, de los tres tíos del rey, es el más activo políticamente. Los otros dos se dedican a sus cosas, a su vida privada, pero este tiene una gran vocación política. Frente a él se va a alzar de momento no un Armagnac, sino este hermano del rey, Luis de Orleans. Lo que va a ocurrir es que, bueno, por una serie de muertes y que ya veremos, al final el liderazgo de la facción nobiliaria contraria a Borgoña va a acabar derivando en un pariente político de los Orleans, que es el conde de Armagnac. Armagnac está en el suroeste de Francia, y más o menos en lo que sería Gascuña, y ese va a ser el bando Orleans o Armagnac que se enfrenta al duque de Borgoña. El bando Orleans o Armagnac que responde más al poder centralizado de la monarquía, es una figura que quiere más recuperar lo que es la autoridad del rey, y un bando borgoñón que va a jugar siempre con la bajada de los impuestos, el reparto de poder, la limitación del poder real, ¿no? Entonces empieza siendo una lucha puramente por ver quién se queda con el dinero, pero acaba siendo una lucha más ideológica también. Sí, bueno, un poco la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? ¿Qué diferencia había a nivel político, a nivel de práctica política de estos dos grupos? Pero más o menos ya lo has contestado. Si te apetece ampliar. Y luego otro elemento curioso, sobre todo que se gesta ya, pero que sobre todo será más evidente al final del conflicto, ¿no? Que tenemos de entrada dos parientes del rey de Francia, ¿no? Dos aristócratas franceses, para entendernos, pero todos, tanto Armagnac como Borgoñones, eran considerados franceses. Bueno, esto realmente va a cambiar a lo largo del conflicto, ¿no? En este momento tenemos que entender que sobre todo francés significa que uno es súbdito leal del rey de Francia. No hay una conciencia, digamos, nacional, a pesar de que muchas veces es como se presenta la Guerra de los 100 años, ¿no? Como el nacimiento de una conciencia nacional en Francia. Lo que va a ocurrir es que esta guerra civil tan fuerte, en una fase posterior, va a acabar derivando en un reparto territorial. Pero eso quizás mejor lo vamos viendo más adelante cuando hablemos de los ingleses, ¿no? Vale. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Bueno, Raúl, ¿qué estaba sonando? Pues estaba sonando lo que se conoce como una baja danza
esta en concreto se llama La Magdalena, y la hemos escogido para este programa porque la baja danza es un tipo de danza cortesana que se pone de moda precisamente en esta época, principios del siglo XV, va a durar hasta principios o mediados del XVI, sobre todo en la corte de Borgoña. En este estado principesco que crea este tío del rey loco al este de Francia, a caballo sobre el Benelux, a caballo entre Francia y Alemania, se crea una gran corte muy lujosa y que va a ser realmente también un modelo principesco. Y ahí se pone de moda un tipo de baile que se llama baja danza porque se baila levantando muy poco los pies del suelo, lo cual es un signo claramente refinado y aristocrático frente a las altas danzas más populacheras, ¿no?, en las que uno ya mueve ahí trabajando con las piernas, ¿no? Y entonces parece muy representativo, para hacerse una idea de que esta guerra civil la protagoniza gente pues muy refinada, con un gran patronazgo de las artes y bueno, es la gente que creará el Toisón de Oro. Exactamente, del que últimamente sabemos bastante. Molt bé, pues estàvem parlant d'aquesta guerra civil que començarà a França. Com començarà aquesta guerra civil, Raúl? Pues, como digo, el enfrentamiento primero ya es antiguo a raíz sobre todo de cuando el rey ya se confirma que está loco y además que va a seguir estando mucho tiempo, porque al principio parece que se recupera pronto, pero rápidamente hay que volver, digamos, a internarlo y va a estar así durante ya años y años. Y entonces empieza un enfrentamiento por quién se queda los dineros, ¿no? Porque en este momento estos príncipes dependen, para su presupuesto, digamos, dependen en un porcentaje altísimo del dinero que les da directamente el rey, de los impuestos regios. Con lo que tienen en sus estados principescos no les da para vivir y para gastar tanto pues en música, en artes y demás, ¿no? Y en ejércitos que también suelen ser interesantes. Entonces necesitan controlar este estado centralizado para repartirse el dinero. Y empieza a haber una oposición en que las dos facciones claramente son un primer duque de Borgoña, que se llama Felipe el Atrevido, este es el tío del rey, y el hermano del rey loco, Luis de Orleans, ¿no? Pero al principio el enfrentamiento va a ser puramente político, de a ver quién coloco en tal consejo y a ver si me quedo con este dinero con este otro, pero va a llegar un momento en el que el enfrentamiento tiene que ser más abierto, porque cuando muere el primer duque de Borgoña, el tío del rey loco, como tal tío del rey loco, por tanto hijo de rey a su vez, él era hijo de Juan el Bueno, ¿no?, del abuelo del rey loco, tenía un puesto preeminente en el Consejo Real. Por eso podía aspirar a ser regente y demás. Cuando él muere, le hereda a su hijo, el nuevo duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, que sigue siendo lo que en Francia se llama un príncipe de sangre, es decir, un descendiente de rey, pero al no ser ya hijo, sino nieto de rey, ya no tiene plaza asegurada en el Consejo. De tal manera que el Consejo pasa a quedar en manos de el hermano del rey, Luis de Orleans, y los otros duques que son mediadores en el conflicto, ¿no? Entonces, dado que la facción borgoñana pierde poder blando, vamos a decir, tiene que hacer poder duro, ¿no? Y entonces va a empezar a haber un enfrentamiento que comienza con un hecho fundacional, que es el asesinato de Luis de Orleans a manos de los borgoñones. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un texto que es la declaración de una de las vecinas de París que observa precisamente en primera persona desde su ventana cómo asesinan a este duque de Orleans. Ahir a la nit, entre les 7 i les 8, estava mirant per la finestra del carrer per si arribava el seu marit i també per recollir la roba estesa que s'estava eixugant. Ella va veure un gran senyor a cavall, acompanyat de 5 o 6 genets i de 3 o 4 homes a peu, amb 2 o 3 torxes obrint la marxa, venint del costat del Palau de la Reina. Aquest senyor no portava barret i jugava amb un guant i li va semblar que cantava. Després de mirar un moment es va retirar al pis per ficar el seu nen al llit, però tot just immediatament va escoltar algú cridar «Ha mort! Ha mort!». Va tornar ràpidament a la finestra, portant el nen als braços, i va veure a un gentil home agenollat enmig del carrer rodejat d'homes emmascarats, armats amb espases i atxes. Aquests el colpejaven i ell aturava alguns cops cridant «De qui és? De qui ve això?», i ningú li contestava. Després el va veure caure a terra mentre que els homes continuaven colpejant-lo com si expulsessin un matalàs. Llavors ella va cridar «Assassinat! Assassinat!». Un dels homes del carrer li va respondre «Silenci, maleïda dona, silenci!». Mentre això ocorria es van encendre un parell de torxes per proporcionar llum als agressors del duc. Llavors ella es va fixar en un dels homes que portava un gran barret vermell que amagava la seva cara. Ell es va apropar als agressors i els va dir «Apagueu les llums. Està mort. Marxem».
Raúl, Alberto, qui va ser l'assassí del duc d'Orleans? Pues como veíamos, como escuchábamos en el texto, ¿no? Esto es un extracto de la investigación policial que se hace a raíz del asesinato, que tiene lugar en noviembre de 1407, ¿no? Dentro de París. Y escuchamos la declaración que se toma a una vecina que ve lo que pasa, ¿no? Y esto es porque el jefe de policía de París era, aparte de un señor muy eficaz, era un fiel servidor de Luis de Orleans. De manera estaba muy interesado en descubrir qué ha pasado. De manera que solo en un día, con la investigación que hace, ya consigue claramente apuntar a quién es el culpable. No se atreve a decirlo abiertamente, lo que hace es solicitar al rey que le deje entrar en los palacios de los grandes duques de la alta nobleza para poder descubrir el asesinato. Porque las investigaciones que había hecho este jefe de policía dejaban claro que misteriosamente los asesinos de Luis de Orleans habían desaparecido justo en la zona al lado de la cual estaba el palacio del duque de Borgoña, ¿no? Entonces, a raíz de esta petición del jefe de policía, que ya claramente está apuntando, sin decirlo abiertamente, al palacio del duque de Borgoña, el duque de Borgoña confiesa. ¿Y cuáles son los efectos de esta confesión? ¿Le pasa algo a este gran aristócrata del reino? ¿Se le llega a juzgar por asesinato? ¿O ya que estamos frente a un conflicto moderno, no le pasa nada? Eso es muy interesante porque precisamente este nuevo duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, es un político muy maquiavélico, podríamos decir, ¿no? Maneja muy bien el asunto de la propaganda política. Entonces, ante lo que aparentemente parece ser un gran error, que es el asesinato de tu gran enemigo por el que además te pillan, en un solo día el jefe de policía de París descubre quién es. Entonces, él en un primer momento tiene una reacción así un poco instintiva, que es confesar, porque esto tiene lugar en el consejo del rey, con los demás duques, los tíos del asesinado y del rey. Y pues lo primero que dice es que bueno, que él fue poseído por el demonio y entonces fue obligado a encargar el asesinato. Y se pospone una reunión del consejo para el día siguiente, para tratar específicamente el asunto del asesinato. Y cuando va a esa reunión, su tío, uno de estos grandes duques regentes, ¿no?, en nombre del rey loco, el duque de Berry, le dice directamente que bueno, que por hoy, si no le importa a mi querido sobrino, no entre al consejo porque parece que a nadie le agradaría que usted estuviera presente. Entonces él comprende rápidamente que va a pasar algo muy feo y se escapa de París. Y ya cuando se va hacia sus estados de Borgoña, más o menos lo que ahora sería Flandes, o bueno, Bélgica, y desde allí cambia, ya digamos que en frío, lo que hace es encargar a un gran teólogo parisino que escriba una justificación del asesinato. De tal manera que no solo es que él reconoce que es el asesino de Luis de Orleans, sino que además estaba bien hecho, porque es un tiranicidio. Ha mandado ejecutar a un tirano que estaba destruyendo Francia y envenenando a los hijos del rey y queriendo apropiarse de la monarquía francesa. Entonces es muy interesante porque es un caso claro de manipulación, ¿no?, política a través de la información, y además también es muy interesante luego lo que cuenta este teólogo que hace este informe, ¿no?, más adelante, cuando realmente le preguntan por qué se prestó a elaborar esta justificación del duque de Borgoña. Sí, es curioso porque esta justificación se hace en una gran ceremonia delante del rey loco, porque, bueno, al rey, aunque esté ausente, como esté en la época, siempre lo tienen que llevar formalmente a las ceremonias, ¿no? Entonces, en presencia del rey, de la reina, de la viuda, del asesinado, de los grandes nobles, de una representación de la Universidad de París, en fin, de las fuerzas vivas del reino de Francia, es donde se hace este alegato en favor del asesinato, y el propio teólogo Jean Petit, que es el que hace la declaración, en la propia declaración defendiéndolo dice que lo hace porque además al señor, al parecer, en la propia ceremonia se le nota incómodo con el texto que tiene que defender, porque son argumentos muy forzados, tiene que sacar argumentos, pues como siempre, de las Sagradas Escrituras y demás, pero forzándolos mucho para justificar que una persona que ni siquiera gobierna es un tirano, ¿no? Y él dice que, bueno, en la propia declaración dice que lo hace por orden expresa del duque de Borgoña, porque éste ha jurado protegerle de algún daño que le pueda venir por esta defensa que va a hacer del tiranicidio y porque además le paga muy bien, ¿no? Así comienza la defensa del asesinato de Luis de Orleans. Bueno, quien quiera entender que entienda, ¿no? Y en este momento se abre lo que ya conocemos como este periodo de guerra civil, ¿no? Entonces, más o menos, ¿quién apoyará a cada bando? ¿Qué bandos habrá? O sea, a partir de 1407, que tiene lugar este primer asesinato, que es el símbolo inicial de una guerra, un enfrentamiento ya abiertamente armado entre los dos bandos, que va a durar durante décadas, pues, por un lado, los apoyos de la facción hasta ahora conocida como Orleans,
muy pronto conocida como Armagnac, porque el hijo del Luis de Orleans, Carlos de Orleans, un niño menor de edad, lo van a casar con la hija del conde de Armagnac. Entonces el suegro, porque además la viuda, que es una italiana, una Visconti, muere también rápidamente, la viuda de Luis de Orleans, entonces se hace un poco cargo del niño Bernardo de Armagnac. Entonces digamos que se cambia el nombre de facción, se llaman los Armagnacs, porque además los Armagnacs, que son gente del sureste de Francia, de Gascuña, se traen a tropas gasconas un poco a ocupar París o a hacer fuerza en París frente a las tropas que venían de Borgoña, de la otra facción. Entonces es cuando ya se toman los nombres ya de Armagnacs y Borgoñones. Y a los Armagnacs tienen más apoyos en los grandes príncipes de sangre, ¿no? La más alta nobleza francesa, evidentemente salvo el duque de Borgoña, las esferas más altas de la administración, los grandes consejeros partidarios de un gobierno fuerte y demás, la más alta burguesía de París. Y en cambio, los borgoñones, aparte de los apoyos, vamos a decir, feudales, vasalláticos que tienen toda esta zona del Benelux y a caballo de Francia y Alemania, sobre todo en la zona de París, tienen un gran apoyo popular de los artesanos, de la burguesía media, porque van a hacer una campaña, dado que en este primer momento, a raíz del asesinato, se refuerza mucho la facción Orleans y digamos que toma el poder durante un tiempo en París y en la corte. La ventaja que tiene el que no tiene el poder es que puede defender un poder débil que siempre es más atractivo, ¿no? Entonces proponen bajar los impuestos, que se limite el poder de los gobernantes y demás. Y entonces esto van a acabar creando un verdadero programa político de reformas, de limitar el poder real, bajar los impuestos, porque este tirano asesinado era un gastizo que no hacía más que sacar impuestos para nada. Y esto les va a traer un gran apoyo, como decía, de los grupos urbanos, sobre todo de la media burguesía y las clases populares. Bueno, de nuevo la propaganda, ¿no? Comentabas al principio de que estamos por primera vez o estamos ya en un tipo de guerra, un tipo de justificación, un tipo de conflicto interno que nos parece cada vez más moderno, ¿no? Con la propaganda, la demagogia, lo que hoy estaría tan de moda llamar populismo incluso, ¿no? Es decir, como no tienes nada que perder, pues puedes perfectamente jugar a torpedearte a ti mismo. Hablabas de la gran importancia de la ciudad de París en este momento, ¿no? ¿Cómo afecta la guerra a la capital del reino? O sea, ¿será simplemente un apoyo nominal de los duques de Borgoña o realmente pasarán cosas en la ciudad? Realmente la ciudad de París es el centro de esta guerra civil. Esta guerra civil que va de 1407 hasta, según queramos poner el final, 1419 o 1435-36, según queramos poner, que bueno, ya veremos, una vez que entran los ingleses en juego cambian muchas cosas. Es el escenario absoluto porque es donde está la corte, donde está el rey, que como está loco pues va donde uno lo lleve, donde está la reina, donde están los delfines, los herederos, porque van muriendo uno detrás de otro, entonces cada delfín nuevo tiene que ir a París, donde están las altas instancias del Estado y donde está el dinero. Entonces el centro siempre es por quién controla París y la zona de alrededor, ¿no? Entonces París es una ciudad que pues entre 1407, ¿no?, que tiene lugar el asesinato, y 1418, que es la última vez que hay un cambio porque entran los borgoñones y se van a quedar ya durante mucho tiempo, pues está constantemente cambiando de bando, ¿no? No necesariamente por golpes militares, sino pues por golpes de mano, motines populares, hay revueltas, juegos de poder en el que una facción intenta llevarse al rey de París, entonces está un motín para que el rey no se vaya, y durante muchos años va a haber una gran inestabilidad y al final París va a ser una especie de ciudad asediada eternamente. Por un bando u otro siempre va a haber enemigos militares en torno a París, cortando los suministros, robando a los viajeros y esperando a ver si es posible dar un golpe de mano. Entonces va a ser una época muy, muy inestable en París porque és el centre del poder polític. Molt bé, i si aquesta fase de la guerra, com comentàvem, va començar amb un assassinat, com hem explicat, acabarà amb un altre assassinat. ¿Qui será ahora la víctima? Eso es. Ocurre exactamente el contrario. En este caso, el asesinado es el duque de Borgoña, Juan Simiedo, el asesino de Luis de Orleans, ¿no? Entonces es muy simbólico porque se abre con un asesinato y se cierra con el del que había encargado aquel asesinato. Que en una entrevista en un puente, el puente de Montegó, la facción Armagnac, en ese momento encabezada por el Delfín, porque el rey lo que había tenido 5 hijos varones, este era el quinto, los otros 4 habían muerto ya y solo les quedaba el Delfín, Carlos, que va a ser el Carlos VII, el rey de Juana de Arco, para entendernos, ¿no? Pero por entonces solo es el Delfín.
y en presencia del delfín y de sus servidores, que le han dicho al duque de Borgoña que venga a reunirse con ellos porque quieren ya firmar una paz, porque este conflicto se está alargando demasiado. Los ingleses están ya por ahí desde 1415 ocupando suelo francés en Normandía, entonces hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo engañan con la excusa de un acuerdo de paz y cuando llega al puente lo asesinan. Entonces eso abre una fase completamente diferente a partir de los ingleses. Sí, esto que comentabas ahora, ¿no? Por ahora no ha aparecido mucho, pero no tenemos que olvidar que esta guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones va en paralelo a la Guerra de los 100 años, ¿no? Va en paralelo a este conflicto entre las monarquías de Francia y la monarquía de Inglaterra, y que sí que a finales del 14, principios del 15 había estado muy parado, pero que, como tú mismo decías, ahora volvía a estar en pleno movimiento. ¿Cuál será el papel de los ingleses en este conflicto? ¿Se lo mirarán desde fuera? ¿Apoyarán a alguno de los dos bandos? ¿Aprovecharán la situación? Eso es. De hecho, esta guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones va a ser el hecho fundamental para que cambie el curso de la guerra, la gran guerra entre Inglaterra y Francia. Porque si esa guerra, digamos, que la había ganado el padre del rey loco, o sea, Carlos V, de tal manera que los ingleses ya les quedaban unos pocos enclaves estratégicos en zonas de la costa francesa, a raíz del momento de debilidad que abra esta guerra civil, van a ver la posibilidad de reabrir el conflicto, ¿no? Entonces, además, paralelamente hay un cambio de dinastía, ¿no? Una de estas más crisis dinásticas que hay en toda la Europa de la época, dado que hay un rey de Inglaterra contemporáneo del rey loco y además pariente porque se casa con su hermana, que es Ricardo II, que es muy partidario de la paz con Francia, y entonces no hace más que renovar treguas, incluso les devuelve alguna de estas plazas costeras a Francia en signo de buena voluntad. Eso es tan impopular en Inglaterra que se produce un golpe de Estado contra él, se le revela a un pariente, que es Enrique de Lancaster, Enrique IV, y bueno, lo acaba asesinando y toma el poder. Y esta nueva familia gobernante de Inglaterra, los Lancaster, este Enrique IV y sobre todo su hijo, que rápidamente le hereda, Enrique V, a partir de 1411, van a ser partidarios de, aprovechando la debilidad que hay en Francia por esta guerra civil, pues volver a las viejas reclamaciones inglesas sobre suelo francés. Sí, y esto es muy interesante, ¿no? Porque hay aquí también ahora un cambio en la actitud de Inglaterra respecto a la guerra, ¿no? Porque el papel de Inglaterra durante todo el siglo XIV había sido de plantear la guerra en el continente casi como una serie de piratería, ¿no? Como una serie de expediciones de rapiña para más que con un interés territorial o de conquista territorial de beneficio económico, ¿no? Y será a partir de ahora cuando realmente empiecen a plantear una conquista del reino, ¿no? Y eso también cambiará el papel que tienen dentro de este juego de alianzas. No sé si podrías contarnos un poco más cómo va esto. Exactamente, claro. En el siglo XIV, cuando la guerra de los 100 años era más clásica, digamos, más feudal, más principesca, para los ingleses era algo muy popular, porque era un medio de enriquecerse, ¿no? Digamos, se convirtió en una especie de tradición entre la nobleza inglesa, lo de hacer una cabalgada que se llamaba, ¿no?, por Francia, saquear, robar, secuestrar, y bueno, pues uno no ganaba ningún territorio, pero a nivel particular volvía muy rico a Inglaterra, aunque solo fuese por los rescates que se pagaban por los prisioneros que había, por los rehenes. En cambio, en este nuevo momento, Enrique V de Inglaterra abre una fase en la que quiere conquistar y gobernar. El problema que tiene esto es que entonces los ingleses que van allí ya no pueden hacer ese tipo de saqueos, pillajes, porque están atacando a súbditos de su propio rey. Entonces, esto le va a dar un cariz muy curioso a la guerra, porque desde luego Normandía, porque Enrique V entra por Normandía y entra ya con sus cañones, sitiando ciudad por ciudad, nada de cabalgada, sino yo quiero tomar territorio, controlarlo, recibir impuestos y gobernar. Ocupa Normandía y mientras tanto va jugando con los dos bandos de la guerra civil a ver cuál es el que le ofrece algo más. ¿Y de los dos, quién le ofrecerá cosas? Los dos le ofrecen mucho, pero él, bueno, va jugando con los dos. Lo que va a ocurrir es que a raíz del asesinato del segundo duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, su hijo, el tercer duque de Borgoña, Felipe el Bueno, va a decir que, bueno, ya no nos queda más que ser nosotros los que nos aliamos con los ingleses frente a los asesinos de mi padre. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
Molt bé, això no és a la Rock FM, seguim a les portes de Troya, però estem escoltant Mirror Mirror de Blind Guardian. ¿Això per qué, Raúl? Pues porque es una canción que a mí siempre me ha recordado a Juana de Arco y el contexto histórico de esta fase de la guerra, ¿no? A pesar de que la canción habla sobre el rey de Gondolin y una historia del Silmarillion de Tolkien, pero describe un ambiente de desesperación que a mí me recuerda a lo que era el ambiente de la corte de Armagnac, la corte de este delfín, el supuesto rey Carlos VII, pero nunca coronado como tal en esta fase todavía, hasta antes de Juana de Arco, que está refugiado en el sur de Francia. Los ingleses llegan a controlar con la alianza borgoñona París y todo el norte de Francia, además de la zona de Burdeos, y en el sur está refugiado con muy poca ilusión, digamos, y con muchas dudas sobre su propia legitimidad, el rey Carlos, el delfín Carlos, el último hijo varón vivo del rey loco, ¿no? Una vez que muere ya el rey loco también. Y entonces describe esta canción un clima que es muy parecido al que reinaba en la corte de este delfín Carlos antes de que llegue Juana de Arco. Muy bien, ahora llegamos quizá a uno de esos momentos claves, no solo de la Guerra de los 100 Años, sino de la historia de Francia, ¿no? Que es la aparición precisamente de este personaje, de esta Juana de Arco, y el giro copernicano que hace a la guerra, ¿no? Juana de Arco, Raúl, ¿era borgoñona o era Armagnac? Bueno, pues es una pregunta muy fácil de responder porque era claramente Armagnac. A pesar de que nació en la zona de influencia de los duques de Borgoña, ella claramente se identifica con los principios de la facción Armagnac, es decir, ella cree que el rey legítimo es Carlos VII, ¿no? El delfín Carlos, porque lo que había ocurrido es que a raíz del asesinato del duque Juan Sin Miedo y la alianza de su hijo Felipe el Bueno con el rey inglés Enrique V, todo esto todavía en vida del rey loco, se firma un tratado que expulsa de la herencia al delfín Carlos y decide que el heredero del rey loco va a ser el rey de Inglaterra. Lo casan con una hija del rey loco, saltándose toda la normativa francesa que prohibía que la herencia se transmitiera por vía femenina, pero bueno, no importa porque en el momento que políticamente se decide que algo conviene, se hace y ya está. Entonces el Tratado de Troyes, que se llama, firmado en 1420, solo un año después del asesinato de Juan Sin Miedo, establece un régimen nuevo que se llama la doble monarquía, en el que Enrique V es rey de Inglaterra y heredero a la corona de Francia. Y en este contexto, digamos que la facción borgoñona se reconoce en ese escenario político, de tal manera que para los borgoñones su rey sigue siendo el rey loco y el heredero es el rey de Inglaterra, mientras que para los Armagnacs el heredero es el delfín Carlos, ¿no? El último hijo varón del rey loco. Lo que va a ocurrir es que apenas 2 años después de este tratado mueren en muy poco espacio de tiempo tanto el rey loco como el rey inglés. Entonces tienen que heredarle o el delfín Carlos o el hijo de apenas 1 año del rey inglés, el nieto del rey loco, ¿no? Entonces digamos que este rey inglés, Enrique VI, sería el rey de los borgoñones y el rey de los Armagnacs es el delfín Carlos. Por tanto, el hecho de que Juana de Arco escoja al delfín Carlos indica que es un Armagnac. Muy bien, y de hecho Juana de Arco no era la primera bruja Armagnac que había aparecido en esta guerra, ¿no? No, porque ya en este contexto en el que el rey está loco, de tal manera que ya la legitimidad monárquica ya está un poco en duda, no hay herederos muy claros y hay asesinatos que ensucian un poco el prestigio de cualquiera de los dos bandos, se va creando un ambiente que recuerda un poco a esta tierra yerma de las novelas artúricas, ¿no? En la que la enfermedad del rey va unida a la infertilidad de la tierra y las desgracias del reino, ¿no? Que era un clima que para mucha gente formaba parte de su cultura literaria, pues se lo ven representado en la realidad política del momento, ¿no? Y entonces surgen algunas figuras de profetisas o, según sus enemigos, brujas que recurren a viejas leyendas como lo de la doncella de Lorena que vendrá del este para salvar a Francia, y en este contexto hay varias, ¿no? Pero la más famosa y la que tiene más éxito, aunque tampoco demasiado, es Juana de Arco, que encara avui dia és vista com a una heroïna nacional. Va ser així? Va ser una heroïna nacional, Joana d'Arc? Yo diría que categóricamente no. Precisamente porque se obvia este contexto de guerra civil, se presenta el enfrentamiento como una lucha entre ingleses y franceses sin tener en cuenta que el rey inglés es el rey de los borgoñones y el rey francés, entre comillas, o sea, el delfín Carlos, es el rey solo de los Armagnacs. Ni los habitantes de París, ni la gran mayoría de la gente que vive en el norte de Francia lo reconocen como rey.
porque reconocen este Tratado de Trado de 1420, según el cual esta persona quedaba apartada del poder y de la sucesión, y el rey legítimo sería este rey niño, Enrique VI de Inglaterra, que es el rey de los borgoñones. Por tanto, el hecho de que Juana de Arco se ponga del lado de Fincarlos la identifica como una líder de una facción de una guerra civil, que el hecho de que al final esa facción triunfe, por así decir, y ocupe toda Francia, no hace que sea menos facción de una guerra civil, ¿no? Es muy divertido, por ejemplo, coger algunas fuentes de la época y leer que, por ejemplo, el rey abandona París y se va a Francia, ¿no? Es justamente, ¿no? Porque al final París es la gran capital borgoñona, ¿no? Hay una identificación de los Armagnac con Francia, ¿no? Se llega incluso a esta paradoja tan divertida de decir que París no es Francia. Sí, no es exactamente así, porque la idea de Francia es una idea geográfica que no tiene mayor problema político, ¿no? La idea de francés es la que tiene una connotación política, ¿no? El gentilicio. Y como los Armagnacs se van a presentar a sí mismos como franceses, hay una fuente muy interesante, que es una crónica escrita por un borgoñón de París de esta época, justamente de esta época, que es rabiosamente anti-Armagnac. Por eso presenta, por ejemplo, pues a Juana de Arco como una bruja, quizás tampoco sencillamente malvada, sino, bueno, pues una pobre niña insensata, ¿no?, que le han engañado estos malvados Armagnacs para que digan lo que ellos quieren. Y en ese contexto, dado que los Armagnacs acaban llamándose franceses, pues para este autor la idea de franceses es una idea extranjera, ¿no? Está París en medio de los franceses y los ingleses, que son dos bandos, en cierto sentido, igualmente extranjeros a su sensibilidad política. Molt bé, i no ens oblidem que tenim una guerra en marxa, per acabar amb la guerra, després de la mort de Joana d'Arc, com aniran els fets? Què farà Borgoña? Eso es. Juana de Arco no fue tan relevante militarmente, ¿no? Sí que tiene una primera fase en la que cierra el sitio de Orleans, luego es una cosa más simbólica, que es la que consigue llevar al delfín Carlos a la coronación en Reims, que es un acto muy simbólico, que va a obligar a los ingleses a que organicen rápidamente en París una coronación del rey niño, ¿no?, de Enrique VI, pero más allá de eso no consigue gran cosa. De hecho, hace una expedición militar contra París, pero se estrella contra ella, porque París sigue siendo mucho más leal a los borgoñones que a los Armagnacs. Lo que va a ocurrir ya pocos años después de la muerte de Juana de Arco es que los Armagnacs, o sea, el delfín Carlos, el rey Carlos VII, llega a un acuerdo con el duque de Borgoña, con este duque de Borgoña, hijo del asesinado, con Felipe el Bueno. En 1435 firman la paz de Arras, por la cual los borgoñones abandonan la alianza inglesa y llegan a una paz, más o menos alianza, por lo menos paz, con el bando a partir de ahora conocido como francés, el bando Armagnac, ¿no? Y entonces, curiosamente, pues apenas un año después de esta paz es cuando ya los Armagnacs, los franceses, entran en París, ¿no? Es esta alianza Armagnac-Borgoñona la que pone fin a la guerra civil definitivamente, y es la que hace que los ingleses ya tengan muy poco que hacer en Francia porque ya no tienen apoyos locales. Bien, y hablábamos de Juana de Arco como una mujer con un papel importante durante toda esta guerra, durante todo el programa de hoy, pero ¿fue la única mujer que tuvo un papel principal en este conflicto, o como siempre nos olvidamos un poco de ellas a la hora de explicar los hechos políticos? De hecho, es muy interesante porque en esta fase concreta de la Guerra de los 100 años, la fase de la guerra civil y del enfrentamiento inglés-francés en el que los ingleses quieren tomar territorios, hay muchas mujeres muy importantes, ¿no? Empezando por la viuda del primer asesinado, de Luis de Orleans. Su viuda, que es una italiana, Valentina Visconti, va a ser la gran campeona que busca la venganza, la justicia y que reagrupa realmente y reconforta al bando de Orleans tras el asesinato de su líder, para obligar a que tomen partido y que intenten obligar al rey a que haga justicia contra el borgoñón, aunque al final no lo consigue. O está, por ejemplo, la suegra del delfín Carlos, de Carlos VII, que es Yolanda o Violante de Aragón, que va a ser la que lo acoja. Realmente fue un poco su formadora, porque sabéis que en esta época los matrimonios solían ser ya cuando eran niños los príncipes, ¿no? Y entonces muchas veces el niño se criaba con la familia de los suegros. Entonces ella fue la que crió al futuro delfín Carlos, que todavía entonces no era ni delfín,
y va a ser la que siempre sea su aliada más fiel y la que prácticamente le impulse a defender sus derechos cuando él tiene más dudas de si realmente es el hijo legítimo heredero, y va a ser la que la impulse, ¿no? La propia Juana de Arco o la mujer del rey loco, Isabel de Baviera, que es una figura fascinante, que es un poco como la malvada arquetípica porque va cambiando de bando. Se decía que era la amante de Luis de Orleans, luego pasa a ser borgoñona, luego vuelve a ser Armagnac y acaba muriendo más o menos en el olvido. Entonces son figuras muy muy importantes en el desarrollo del conflicto que muchas veces se dejan a un lado, ¿no? Molt bé, i ja estem entrant en els darrers minuts del programa, però si ens pots explicar sobre el text, sembla que molt important, el burgès de París. Per què és important aquest document? Eso es un texto anónimo, pero que convencionalmente se conoce como el diario de un burgués de París, que es una especie de crónica que abarca más o menos la primera mitad del siglo XV, escrita por un parisino. Seguramente no sabemos quién es el autor exactamente, pero se trasluce de lo que dice que debe ser un clérigo, seguramente vinculado a la universidad y claramente una persona borgoñona, ¿no? Entonces es muy interesante porque nos ofrece un punto de vista que no es el de un cortesano, no es el de un cronista oficial de ningún rey, sino el de un habitante de París que sigue en este caso una sensibilidad política borgoñona y que muestra una idea del conflicto que para nada es la de un conflicto nacional. Es la idea de una guerra civil en la que, bueno, hay un bando que acaba ganando más y acaba conquistando toda Francia y, bueno, pues hay, como dice él, dice ahora llamados franceses, ¿no? Los antiguos Armagnacs ahora llamados franceses. Les recomanacions troianes. Molt bé, i abans d'acomiadar el Raül, que ens ha explicat aquest conflicte interessantíssim entre armanyacs i borgonyons, algunes recomanacions per poder aprofundir, si la gent li ha interessat més el tema? Bueno, pues sobre bibliografía, por desgracia, está prácticamente toda en inglés o francés. Entonces se puede acudir a alguno de estos manuales clásicos de la Guerra de los 100 años, como el pequeño librito de Philippe Contamine o un librito ya un poco más mayor de Christophe Nalman, ¿no? Que están publicados los dos en castellano y, bueno, pues por lo menos para una visión muy sumaria sirve y aparte de ahí se puede sacar bibliografía. Si no, el cine tampoco lo ha representado tan mal este conflicto, ¿no? Por ejemplo, hay un telefilme de los años 90, si no recuerdo mal, que se llama así sin más Juana de Arco, con grandes actores como Peter O'Toole, John Malkovich, Faye Dunaway, Shirley MacLaine, que representa bastante bien este proceso, por ejemplo, todas las dudas que tiene el de Philip Carlos como líder de una facción y no rey de Francia, como Juana de Arco es la que consigue tirarlo un poco para que y también su suegra, Violante de Aragón, que son las que le animan a tomar el poder. Entonces, en cuanto a cine, eso. Y luego en novela hay una novela clásica histórica que se llama El bosque de la larga espera, que cuenta la vida de Carlos de Orleans, el hijo de Luis de Orleans asesinado, que en la gran batalla contra los ingleses, Azincourt es tomado preso y vive durante años y años encerrado en una prisión inglesa. Molt bé, doncs és tot per avui. Moltíssimes gràcies, Raül, per haver estat aquí avui amb nosaltres. Esperem que hagi estat a gust. Muchísimo, muchas gracias a vosotros. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche. A tu. El control tècnic avui el Salva Soler i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana amb un nou A les Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez, historiadors, Alberto Reche i Oliver Vergés. tècnic de so Salva Soler.